tres interrogantes. La primera es, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son ciertas leyes que se crearon para darle dignidad a la vida de los seres humanos. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario son una serie de reglas, de leyes y de derechos que se crearon después de la guerra para asegurar la dignidad de las personas que eran obligadas a ir a estas. El conflicto armado son las disputas que se generan entre mínimo dos bandos que tienen unas creencias políticas que los hacen, digamos, en creerse en oposición hacia el otro grupo. Y toman la vía de las armas para defender su propia posición. Es mm, la lucha entre dos fuerzas dentro de un país o una nación, donde normalmente hay una de las fuerzas que se declara en condición de rebeldía. No necesariamente en los conflictos armados los bandos, entre los bandos el Estado o la nación, pueden ser sociedades marginales. Sin embargo, dentro de los conflictos armados eh, pueden haber dos o muchos más bandos, ¿cierto? Y el conflicto armado no necesariamente tiene que ver con intereses políticos, también hay intereses económicos, sociales, ¿cierto? Y, y hay fuerzas que no necesariamente tienen que ver políticas, ¿cierto? Como en el caso de Colombia, donde hay sectores del conflicto que son fuerzas subterráneas que defienden intereses oscuros no muy claros dentro de la política. Listo. Y por conflicto armado yo entiendo como las guerras. Yo lo asocio a las guerras. Porque conflictos hay muchos, pues y pueden ser un conflicto verbal, puede ser un conflicto ideológico, no sé, pueden haber varios tipos de conflictos. Pero cuando ya se habla de armas, yo pienso es en la guerra, en los enfrentamientos ya de ejércitos o enfrentamientos ya a mayor escala, no entre dos personas, digamos, sino ya entre grupos, pienso yo cuando se habla de conflicto armado. Sí, ya eso. Los derechos humanos es la expresión de las reivindicaciones mínimas que debe tener la sociedad para una condición de vida digna. Una sociedad que respete los derechos humanos tiene que ser una sociedad donde lo que prima ante todo es la condición humana, fundamentalmente. Al hablar de derechos humanos, yo pienso en esas necesidades básicas que deben ser cubiertas para todo ser humano, toda persona. Yo pienso en esos elementos mínimos. Cuando digo mínimos me refiero a que no son como unos privilegios o unos lujos, sino que son lo necesario, algo que necesita toda persona, como lo son la salud, la educación, la vivienda. Son esos elementos mínimos que no son unos lujos, no son privilegios, sino que son las necesidades básicas que tiene toda persona por el simple hecho de estar viva, que deben ser correspondidas, deben ser cubiertas. Sí. Ya. Bueno, entonces los derechos humanos considero que son las necesidades primordiales que tiene todo individuo y que deben ser cumplidas. Pues el derecho internacional humanitario son las necesidades que son transversales a
todos los seres vivos sin importar la procedencia, el país de origen, eh, sí, la ciudadanía, donde estén establecidos. Entonces son esas necesidades que se pueden aplicar a todos que también traen consigo unos deberes. El derecho internacional humanitario es una condición que debe primar en cualquier situación de conflicto, donde se respeta la condición de la población civil y además cuando hay un conflicto se debe, se debe dar prioridad a la condición de las víctimas o de el subyugado. Al hablar de derecho humanitario internacional, bueno, pues pienso que para empezar no se debería de hacer esa diferenciación, esa distinción de internacional, porque yo pienso que por ser derechos humanos ya abarca a todas las personas, de todos los países, todas las nacionalidades, todos los géneros, razas, religiones, todos, pues sí, sin hacer distinciones. Entonces pienso que sobra eso internacional. Pero bueno, ya hablando en esos términos, yo pensaría que este término implica como la interferencia o como la participación de entes ya como más globales, sea por ejemplo la ONU, la, no sé, bueno, diferentes organizaciones internacionales que velan por estos derechos. Ya creo que esa acotación de internacional les da a ellos campo para interferir en donde vean violaciones de estos derechos.